Buenos días. Buenos días. Vamos a seguir con las sesiones formativas del ISPA. Bueno, yo voy a presentar a Sara Panizo, creo que la conocéis todo el mundo, es investigadora postdoctoral, es investigadora principal de un proyecto del Instituto de Salud Carlos III y bueno, es una experta en el tema que nos va a comentar. De hecho, para eso la invitaron a un congreso recientemente para hablar del tema. Va a hablar sobre alteraciones de marcadores del metabolismo óseo y mineral. Y bueno, pues nada más, muchas gracias por vuestra asistencia. Sara, cuando quieras. Bueno, como sabéis, trabajo en el grupo de metabolismo óseo, aunque de lo que menos me ocupo es del hueso. Yo de lo que más me ocupo es de todas las alteraciones, de algunas de las alteraciones del sistema cardiovascular, de la hipertrofia cardíaca, fibrosis cardíaca, pero sobre todo de la calcificación vascular. Y entonces vais a ver, me tocó dar una charla sobre biomarcadores del metabolismo óseo y yo me tuve que revisar bien todo este tema porque de hueso sé lo justo, y entonces lo que he intentado siempre es trasladar un poco lo del hueso al vaso, a la calcificación vascular, ¿vale? Me he fijado en las diapositivas que se han movido bastante todo lo que he puesto, me imagino que por la versión del Office y tal, pero bueno, voy a empezar, ¿vale? He estructurado la charla de la siguiente manera. Comienzo con una introducción hablando un poco sobre el hueso, qué es, cuál es su estructura, sus funciones, su papel como órgano endocrino. Hablaremos un poco, de la relación que existe entre la osteoporosis, que es la pérdida de hueso, y la calcificación vascular. Y finalmente nos centraremos un poco en las características que debe tener un buen biomarcador del remodelado óseo. Hablaremos de cómo se clasifican estos biomarcadores del remodelado. Por un lado se encuentran los biomarcadores clásicos, que se dividen a su vez en marcadores de homeostasis, formación y resorción. Estos son los que se utilizan habitualmente en la clínica, por lo que solo vamos a hacer mención a ellos así de manera rápida. Y ya nos centraremos en los nuevos biomarcadores del metabolismo óseo. Los que se están estudiando actualmente son la periostina, el ligando del receptor activador del FKB, RAL ligand y osteoprotegerina UOPG, la esfingosina 1-fosfato, la esclerostina y DKK1 y los microRNAs. Como ya os dije, salen bastante movidas algunas cosas, ¿vale? Perdón. El hueso es una estructura porosa mineralizada que está formada por compuestos orgánicos e inorgánicos. El hueso está formado por matriz extracelular mineralizada, que está formada por fibras colágenas y proteínas no colágenas, y por células, que son principalmente osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Los osteocitos son osteoblastos embebidos en la matriz. Las principales funciones del hueso son sostener y proteger los órganos internos, además de servir de anclaje para los músculos del sistema locomotor. Es la principal reserva de calcio y fósforo del organismo, por lo tanto juega un papel muy importante en la homeostasis, y además en los últimos años se le ha atribuido un papel importante como órgano endocrino, ya que es capaz de sintetizar sustancias que regulan no solo su propio metabolismo, sino que regulan otros procesos, como puede ser el metabolismo de la glucosa o la calcificación vascular. El hueso es un tejido que es metabólicamente activo, que se encuentra en un continuo proceso de remodelado, en el que se elimina hueso viejo por los osteoclastos y se forma hueso nuevo por los osteoblastos, principalmente a través de la resorción y de los procesos de resorción y formación, respectivamente. Las células que intervienen en estos procesos están en un continuo contacto entre ellas mediante factores mecánicos y bioquímicos. La evaluación de estos factores bioquímicos, junto con las técnicas de diagnóstico, sobre todo de imagen, nos permiten conocer alteraciones en el remodelado óseo debido a desbalances entre la formación y la resorción. Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, que es un modelo que nosotros utilizamos mucho, se produce un envejecimiento acelerado de casi todo el organismo, pero del hueso de manera especial se produce un envejecimiento prematuro que conlleva a un aumento del riesgo de fracturas en edades más jóvenes. Perdón, me lío mogollón con esto. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es la pérdida de la masa y la fuerza ósea, lo que conlleva un aumento de la fragilidad y de las fracturas. Con el envejecimiento global de la población, se calcula que la osteoporosis afecta a más de 200 millones de personas en el mundo, lo que supone unos 9 millones de fracturas osteoporóticas al año. Cuyas principales consecuencias son un aumento de la mortalidad en el primer año y la pérdida de la independencia a las personas que la sufren.
Además, numerosos estudios epidemiológicos han encontrado que existe una importante asociación entre la calcificación vascular y la pérdida de hueso. La baja densidad mineral ósea se ha asociado a un aumento de la calcificación vascular. Y en los pacientes con enfermedad renal crónica, que hice mención antes, sufren, ya dijimos, una pérdida de hueso de manera prematura, pero también sufren de manera acelerada calcificación vascular. Y en esta imagen de una radiografía que tenéis aquí, a ver cómo lo veo yo para señalaroslo, corresponde a una mujer de 73 años que presenta aquí una extensa calcificación de la aorta, baja densidad mineral ósea e incluso una fractura vertebral, viendo que coinciden todos estos eventos. Además, la pérdida de hueso y la calcificación vascular comparten moléculas, mecanismos y vías, algunas de las cuales van a ir apareciendo a lo largo de esta charla. Es importante poder detectar estas alteraciones de manera temprana y mediante técnicas sencillas. Por lo tanto, es importante tener biomarcadores que nos permitan hacerlo. Y las características que debe cumplir un buen biomarcador de remodelado óseo son la facilidad de toma de muestras, que la determinación sea no invasiva, que sean específicos del metabolismo óseo, que presenten una correcta correlación con las técnicas de referencia en el análisis del remodelado, como son la isomorfometría ósea, la biopsia ósea, las radiografías y los estudios de isótopos con calcio marcado, y que además respondan a los tratamientos de las enfermedades que afectan al metabolismo. Como os dije, vamos a hablar muy brevemente de los biomarcadores clásicos. Comenzamos con los biomarcadores de la homeostasis, que son principalmente, se ve un poco mal, ¿vale? El calcio y el fósforo, cuyos niveles séricos están muy estrictamente regulados, se mantienen en un rango fisiológico muy estrecho y en su regulación, intervienen el FGF23, la PTH y la vitamina D. Por lo tanto, en su regulación intervienen varios órganos, como son la glándula paratiroides, el riñón y el intestino. Como se mantienen en unos rangos fisiológicos muy estrechos, cualquier alteración que se produzca pues, nos puede indicar que hay problemas en el hueso. Los marcadores de formación son los que se utilizan mucho en la clínica habitualmente, de manera rutinaria, y los más utilizados son estos 4, aunque especialmente los 3 que he marcado en negrita, y son la fosfatasa alcalina total, la fosfatasa alcalina específica de hueso, la osteocalcina y los péptidos de extensión del procolágeno tipo 1. Todos ellos, como os digo, se utilizan mucho en la clínica y correlacionan con la densidad mineral ósea correlación bastante bien con la densidad mineral ósea. Sin embargo, presentan distintas limitaciones como son la baja sensibilidad, la baja especificidad, porque se producen por distintos tejidos, algunos se ven modificados por la dieta, por el género o por la edad, o incluso por los ritmos circadianos, y alguno, como es el caso de la osteocalcina, como se elimina por la orina, en caso de fallo renal o de disminución de la función renal, pues se acumularía en la circulación, y lo que le daría idea de medidas, pues la medida que estuviéramos determinando, pues no sería del todo correcta. Con los marcadores de resorción ósea sucede un poco lo mismo. De nuevo, se han marcado en negrita los más utilizados, pero básicamente son la escrutinolinaria de calcio, la de hidroxiprolina, la de hidroxilisina, la de piridinolina y desoxipiridinolina, la fosfatasa ácida tartrato resistente, los telopéptidos reticulados amino y carboxilo terminal del colágeno tipo 1, estos que acabo de mencionar son de los más utilizados y además son los que mejor correlación tienen con la densidad mineral ósea y se ha propuesto como predictores del riesgo de fracturas en personas mayores. También están la catesina K y la cadostipontina. Los inconvenientes, básicamente lo que les expliqué antes para los marcadores de formación, la baja especificidad, la baja sensibilidad y que se pueden ver modificados por distintos factores. Aunque se utilizan mucho no solo para el diagnóstico de las enfermedades del hueso, sino que también sobre todo para hacer el seguimiento de los pacientes. Por estos motivos, por los que os he explicado las limitaciones que tienen, surge la búsqueda de nuevos biomarcadores que sean, pues eso, sobre todo más específicos y que marquen mejor estas alteraciones. Y ahora mismo los que más se están utilizando son estos que os pongo aquí, y vamos a empezar hablando un poco de la periostina. La periostina es una proteína no colágena que se expresa principalmente en el periósteo, que es una membrana fibrosa que recorre la superficie del hueso y está conectada con el músculo, por lo que regula la fortaleza ósea al regular el entrecruzamiento del colágeno. Los ratones con deficiencia de periostina desarrollan entre otras cosas, baja densidad mineral ósea, una microarquitectura alterada y resistencia ósea disminuida. Esto, junto que la periostina es un factor soluble detectado en suero y en plasma, hace que diferentes estudios hayan evaluado su papel como biomarcador de las alteraciones del hueso. Sin embargo, los resultados que hay hasta
ahora son bastante contradictorios unos con otros. Y los efectos de la periodistina sobre la calcificación vascular están menos analizados. Su papel como biomarcador yo no he encontrado nada, pero un estudio reciente mostró que la periodistina recombinante in vitro promueve la diferenciación fenotípica de las células de músculo lisovascular a un fenotipo calcificante. Y es vivo, es capaz de acelerar la calcificación del fragmento de aorta. Vamos a hablar ahora del ligando del receptor activador del FKB, RAN-ligand y de la osteoprotegerina UOPG. El sistema RAN-ligand-OPG junto con el LGR4, que es un receptor que se describió más recientemente, sobre el 2016, que formaba parte de este sistema, es un sistema muy importante en el mantenimiento del hueso, regula la formación, pero especialmente la osteoclastogénesis, la resorción ósea, y en los últimos años también se le ha atribuido un papel muy importante en la calcificación vascular. Básicamente en el hueso este sistema funciona de la siguiente manera. Los osteoblastos sintetizan y secretan RAN-ligand que se une a su receptor RAN, que los precursores de los osteoclastos, promoviendo su activación, diferenciación y supervivencia y por lo tanto promueven la osteoclastogénesis, es decir, la pérdida de hueso. Pero además los osteoblastos sintetizan osteoprotegerina UOPG, que es un receptor soluble señuelo de RAN-ligand, que cuando se une a RAN-ligand impide la unión de RAN-ligand a RAN, por lo tanto inhibiría la osteoclastogénesis. Más recientemente se ha descrito que los osteoblastos además expresan el LGR4, que es un receptor para RAN-ligand y aparte de impedir la unión de RAN-ligand a RAN, la unión a LGR4 en el precursor en los osteoblastos desencadena señales de mineralización como es el aumento de la expresión de RANX2, del colágeno o de la fosfatasa alcalina. Además, trabajos muy recientes que he revisado, que he estado mirando esta semana, ven que los osteoclastos también expresan el LGR4 y que cuando RAN-ligand se une al osteoclasto en el LGR4, por otra vía completamente diferente, no solo por impedir la unión a RAN, inhibe la osteoclastogénesis, pero es que más recientemente se ha visto todavía que el LGR4 se puede cortar y liberar a la circulación, y se ha visto que la circulación secuestra este RAN-ligand, y sugieren que este secuestro impediría que se pudiera unir a RAN. Lo que no fueron capaces los autores de este trabajo es ver qué relevancia puede tener esto para el propio organismo, para el propio hueso. Pero bueno, es otra cosa que debería estudiarse, porque me parece bastante interesante. Algunos factores como la PTH regulan este sistema al estimular la síntesis de RAN-ligand por los osteoblastos y inhibir la de OPG, por lo tanto estimularía la osteoclastogénesis. El hecho de que los ratones knockout para osteoprotegerina presenten osteoporosis severa junto con calcificación vascular, junto con que la expresión de RAN-ligand colocalizaba con las áreas calcificadas de las arterias y que in vitro RAN-ligand era capaz de inhibir la calcificación, osteoprotegerina era capaz de inhibir la calcificación inducida por RAN-ligand, hizo pensar que este sistema podría ser un importante nexo entre la calcificación vascular y la pérdida de hueso. Además, os comenté lo que hacía el LGR4 en el hueso, pero nosotros, un trabajo de nuestro grupo, vio que en las arterias calcificadas de ratas con insuficiencia renal crónica, que eran alimentadas con una dieta con fósforo elevado y que presentaban un aumento de los niveles de PTH, las arterias calcificadas presentaban aumentos del LGR4 junto con aumentos de RAN-ligand y descensos en la osteoprotegerina. Y además, cuando se silencia el LGR4 en las células de músculo liso vascular, se previene la calcificación inducida por PTH en presencia de fósforo elevado. Por lo tanto, este miembro de la vía también afecta a la calcificación vascular. Como os comenté, la osteoprotegerina inhibía la calcificación inducida por RAN-ligand in vitro. Entonces los investigadores pensaron que el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-RAN-ligand que se utiliza para el tratamiento de la osteoporosis, podría tener efectos beneficiosos no solo en el hueso, sino también en el vaso. Sin embargo, observaron que en mujeres posmenopáusicas no había diferencias entre las tratadas con placebo y con el denosumab, ni en la frecuencia, ni en el número de calcificaciones, ni en la progresión de las mismas. Por lo tanto, son necesarios más estudios de este tipo para que los fármacos que intenten proteger el hueso no puedan tener efectos perjudiciales sobre el vaso, o bueno, que también lo ideal sería que protegieran las dos cosas.
Como los dos factores, RAL-ligand y osteoprotegerina, son factores solubles que se excretan a la circulación, hay muchos estudios que han visto su papel como biomarcador. En la mayoría de los trabajos, aquí he puesto 2, ven que la baja densidad mineral ósea se asocia a bajos niveles circulantes de osteoprotegerina y aumentos en RAL-ligand o en el ratio RAL-ligand-OPG. Sin embargo, en calcificación vascular la cosa se complica un poco más. En estos dos trabajos, en pacientes con hemodiálisis, ven cómo la calcificación vascular está asociada a un aumento a los niveles circulantes de osteoprotegerina, mientras que en este otro trabajo, que son representativos de lo que hay en la bibliografía, la calcificación vascular se asoció a descensos en los niveles circulantes de osteoprotegerina y aumentos en el ratio RAL-ligand-OPG. ¿Por qué puede deberse esto? Pues después de comentarlo mucho y de hablarlo mucho, nosotros pensamos que lo primero es que tú cuando estás midiendo en la circulación no puedes separar cuál de esas moléculas están producidas, de esos factores están producidos por el vaso y cuáles están producidos por el hueso. Y tienes que darte cuenta que estás en una situación en la que tienes un hueso que se está desmineralizando, un vaso que está calcificando, pero también un vaso que se quiere proteger de la calcificación. Entonces, lo ideal sería establecer una secuencia temporal de cómo van sucediendo las distintas cosas, porque quizás estemos mirándolo todo en diferentes puntos de la enfermedad. Vamos a hablar ahora de la esfingosina 1-fosfato, que tiene algo de relación con el sistema que acabamos de ver. Es un mediador lipídico que actúa a través de los receptores acoplados a proteínas G. Se expresa tanto en osteoblastos como en osteoclastos. En osteoblastos regula su supervivencia y estimula la síntesis de RAL-ligand, por lo tanto promovería osteoclastogénesis. Y aquí salió fatal. En los osteoclastos controla la migración dinámica entre los precursores de osteoblastos en sangre y en hueso a través de sus receptores 1 y 2, que tienen acciones opuestas, mientras que el 1 media la quimiotaxis positiva o la atracción, el receptor 2 dirige la quimiotaxis negativa o quimiorrepulsión. Esto lo que haría sería generar unos gradientes en los que se atraen más o menos precursores de osteoclastos y así se regularía la osteoclastogénesis. Su papel como biomarcador es dar resultados bastante interesantes. Los niveles circulantes de esfingosina 1-fosfato aumentaron en mujeres posmenopáusicas en comparación con hombres y con mujeres premenopáusicas. Además, los niveles circulantes de esfingosina 1-fosfato correlacionaron negativamente con la densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas. Y se ha sugerido que puede ser un predictor potencial del riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas. Sí que es verdad que no hay tantísimos trabajos como de los anteriores, pero que sí que la mayoría de ellos, pues todo lo que he encontrado va en el mismo sentido, así que tiene buena pinta como biomarcador. Con respecto a la calcificación vascular, su papel como biomarcador, hasta donde yo sé, no se ha estudiado, pero sí que se ha visto que aumenta la calcificación de las células de músculo liso vascular inducida por fósforo alto, que además la adición exógena de esfingosina 1-fosfato a las células de músculo liso vascular acelera la calcificación inducida por fósforo. Se ve en rojo, no se ve muy bien, que es una tinción de rojo de alizarina que tiñe los depósitos de calcio. Y además, en células intersticiales de la válvula, esfingosina 1-fosfato provoca aumentos en la proteína morfogénica ósea 2, en la actividad fosfatasa alcalina y en el colágeno, y en la calcificación, perdón. Además también aumentó la inflamación, que es un proceso que está muy relacionado con la calcificación. Por lo tanto, bueno, apunta maneras la esfingosina 1-fosfato. Hablaremos ahora de la esclerostina y de CACA1, que son inhibidores de la vía de Wnt-beta-catenina, que es también otra de las principales vías de formación de hueso. Básicamente, cuando la vía está activa, se secuestra un complejo de quinasas, se secuestra en la membrana, por lo que la beta-catenina no se fosforila y pasa al núcleo, con lo que activa la tasa de transcripción de genes relacionados con la mineralización. Sin embargo, en presencia de los inhibidores de CACA1 o esclerostina, el complejo de quinasa se encuentra libre en el citoplasma, beta-catenina se fosforila y se inhibe la tasa de transcripción de genes genes asociados a formación de hueso. Por lo tanto, de CACA1 y esclerostina son inhibidores de la formación de hueso. ¿Qué se sabe de su papel como biomarcadores? Pues bueno, que los niveles circulantes de esclerostina están influenciados por el género y la edad, que los sujetos de edad avanzada tienen niveles de esclerostina séricos más altos que los sujetos más jóvenes con la misma densidad mineral ósea y que la esclerostina aumentó en las mujeres después de la menopausia. Además, aquí he seleccionado un trabajo, pero hay muchos que van en el mismo sentido. Ven cómo la esclerostina y el DKK1 séricos correlacionan perfectamente con la esclerostina y el DKK1 en el hueso y que además... Perdón.
y que además correlacionaron con la densidad mineral ósea de manera positiva, lo cual es un poco extraño porque os acabo de decir que son inhibidores de la formación, y los autores de estos trabajos hipotetizan que la esclerostina ósea y el DKK1 son producidos principalmente por osteocitos vivos, por lo que ambos niveles reflejarían el número de osteocitos, que implicaría una mayor densidad mineral ósea. Pero a mí esta explicación no me ha servido de nada, porque sí que es verdad que en la mayoría de los trabajos el número de osteocitos vivos disminuye con la edad, y aquí acabamos de ver que con la edad aumentaba la esclerostina y DKK1. Entonces, por otras cosas que he leído, creo que lo más interesante sería también evaluar la función renal, porque igual se está perdiendo más o menos esclerostina y DKK1 por la orina. Pero bueno, muchos estudios van en el mismo sentido, sin embargo otros encuentran lo contrario, que los niveles más altos de esclerostina se encuentran con un menor T-score de mineralización en el hueso y con un mayor riesgo de fracturas. Aquí. Y con respecto a la calcificación vascular, pues sucede un poco lo que había pasado con ranlaigan y osteoprotegerina, que hay estudios que encuentran una asociación positiva entre la esclerostina y la calcificación vascular, mientras que otros trabajos le atribuyen a la esclerostina un papel protector sobre la calcificación vascular y encuentran una asociación negativa entre esclerostina y calcificación vascular. De nuevo, las explicaciones que os daba antes. Seguramente haya que tener en cuenta en qué situación nos estamos moviendo. Vamos a hablar finalmente de los microRNAs. Los microRNAs, como ya sabéis, son pequeñas moléculas de RNA monocatenario que median el silenciamiento posttranscripcional de sus genes diana y que además regulan multitud de procesos en el organismo. Como son estables en plasma, libres o unidos a proteínas y se pueden detectar fácilmente en estas muestras mediante técnicas sencillas y económicas, y además pueden ser específicos de los tejidos, les hace ser unos potenciales biomarcadores muy interesantes para su estudio. Además, permitirán el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para manejar mejor la osteoporosis y la calcificación vascular. Se han descrito multitud de microRNAs que regulan, tanto de manera positiva como negativa, la diferenciación de las células mesenquimales a osteoblastos. Aquí he puesto algunos ejemplos, pero la lista es mucho más larga. Sin embargo, se han descrito menos microRNAs que regulan la diferenciación de los precursores de osteoclastos a osteoclastos. Así, por ejemplo, se ha visto que el microRNA 223 y el 146 inhiben esta diferenciación, mientras que el microRNA 21 lo promueve. Con respecto al papel como biomarcadores circulantes, también hay muchísimos trabajos. He seleccionado 3. El primero habla del microRNA 133A, que en este trabajo en concreto lo miden en monocitos circulantes, pero en otros trabajos lo miden libre en la circulación. Pero lo he seleccionado porque salen muchos trabajos. Los altos niveles de estos microRNA se asocian a una baja densidad mineral ósea. Otros trabajos como este identificaron 9 microRNAs que podían ser biomarcadores que se asociaban muy bien con la baja densidad mineral ósea, la marcaban muy bien, y este lo he seleccionado porque el microRNA 194 es capaz de diferenciar entre individuos con una densidad mineral ósea normal, osteopenia y osteoporosis. Pero bueno, ya os digo, la lista es muy grande. Lo que se necesitaría sería llegar a un consenso de microRNAs que haya sido validado en diferentes poblaciones para decir, vamos a mirar estos y nos van a dar una idea de lo que está pasando en el vaso. Con la calcificación vascular sucede un poco lo mismo. MicroRNAs que regulan la calcificación vascular se han descrito muchísimos. El primero de ellos fue el microRNA 125, que se encontró disminuido en un modelo in vitro de calcificación vascular y que además su silenciamiento provocaba un aumento de la calcificación, un aumento de la actividad fosfatasa alcalina y de los marcadores osteogénicos en las células de músculo liso vascular, RANX2 y Osteris, y un descenso de la alfa-actina, que es la principal proteína de la célula de músculo liso vascular, que es la responsable de su fenotipo contráctil, entre otras, pero bueno, la mayoritaria. Perdón, me lío un montón con estas cosas. Con respecto a su papel de los microRNAs como biomarcadores de la calcificación, sí que ya hay menos trabajos, entonces he querido explicaros un poco de manera muy sencilla y muy rápida. Un trabajo que hemos llevado a cabo en el grupo, lo ha llevado a cabo, parece aquí que no quiero que se le vea la cara, mi compañera Sara Fernández, que todos la conocéis, donde hemos identificado 2 microRNAs que parece que pueden ser buenos biomarcadores, especialmente uno de ellos, de la calcificación vascular. Lo comenzamos haciendo un Mirnasec en aortas de ratas sanas y aortas de ratas calcificadas, que tenían una calcificación severa, y nos permitió determinar 34 microRNAs que se encontraban diferencialmente expresados. Elegimos los 17 con mayor tasa de cambio
y junto con el microRNA 145, que es el microRNA mayoritario de las células de músculo lisovascular y que además es asociado con el mantenimiento del fenotipo contráctil. Y los validamos en aortas de ratas sanas, aortas de ratas con calcificación moderada y con calcificación severa. Y vimos que según progresaba la calcificación, se producían en el tejido aórtico descensos del microRNA 145, del microRNA 486, del 598 y del 122. Sin embargo, cuando los determinamos en suero, solo determinamos descensos del microRNA 145 y 486. Por ello nos quedamos con estos y fuimos a estudiarlos en muestras humanas de arterias epigástricas de donantes y receptores de trasplante renal. Y vimos que los niveles arteriales del microRNA 145 y del 486 fueron más bajos en los receptores de trasplante renal y que los niveles de microRNA 145 y 486 correlacionaron inversamente con el contenido de calcio en la arteria epigástrica y con el índice de Kaupila, que para los que no lo conozcan, pues es un score de calcificación. Por lo tanto, bueno, pues esto estamos hablando en tejido, ¿vale? ¿Qué pasaba en el suero? Pues desgraciadamente no teníamos sueros de estos pacientes, que hubiera sido lo más interesante, pero en el laboratorio tenemos sueros del European Vertebral Study, del estudio EVOS, que es en población general, y pudimos ver que en esta población los niveles del microRNA 145 y 486 fueron inferiores en los individuos con mayores niveles de calcificación. Y además, las curvas ROC mostraron que el microRNA 145 era un buen biomarcador de la calcificación vascular. El 486 no salía que era malo, pero era peor que el 145. Para comprobar la implicación real de estos dos microRNAs en la calcificación vascular, llevamos a cabo modelos in vitro. Teníamos células de músculo lisovascular que expusimos a concentraciones crecientes de fósforo, con lo que aumentaba la calcificación. Esto es una cuantificación de calcificación, esto es también una tinción de rojo de alizarina. Aparte miramos genes de calcificación y vimos que aumentaban y disminuían los de fenotipo vascular, los de fenotipo contráctil, y vimos que al aumentar la calcificación disminuían otra vez pues, el microRNA 145 y el 486. Por lo tanto, estos dos microRNAs disminuyeron en nuestro modelo de calcificación con fósforo elevado. Y cuando sobreexpresamos los microRNAs, los dos microRNAs, vimos que se prevenía el aumento del contenido en calcio y además también la diferenciación de las células de músculo lisovascular. Esto nos permitió, este trabajo estamos ahora respondiendo a los revisores, pero nos permitió concluir que el microRNA 145 y 486 regulan la diferenciación osteogénica de las células de músculo lisovascular y su cuantificación en suero podría servir como marcador de calcificación vascular. Esto es muy importante porque encontrar estos biomarcadores, porque las calcificaciones vasculares cuando ya se detectan son ya extensas y no son reversibles. Entonces, si nosotros podemos detectarlas en estadios tempranos o averiguar qué gente es más susceptible de calcificar, podríamos actuar antes sobre ello. Y nada, bueno, de esta sesión, que ha sido un poco larga, espero que os llevéis las siguientes conclusiones, que es que la pérdida de hueso y la calcificación vascular son un importante problema de salud pública, son mecanismos fuertemente relacionados, los diferentes estudios mostraron resultados contradictorios en la mayoría de los biomarcadores para estos procesos y estas diferencias en los datos podrían atribuirse a distinto momento de evolución de la enfermedad, a la imposibilidad de discernir si esa molécula, ese factor, es producido por el hueso o por el vaso mineralizado, y también a los distintos ensayos utilizados, distintas poblaciones de estudio y a las causas de la enfermedad, entre otros, que actualmente los biomarcadores estudiados solo sirven como complemento a las técnicas diagnósticas que se utilizan clásicamente, como son la histomorfometría ósea, la biopsia ósea, el DEXA o el estudio de isótopos con calcio marcado. Y pues nada más, que muchas gracias a todos por escucharme y a mis compañeros que me ayudan todos los días y que me sufren también todos los días. Fui demasiado rápido. Qué raro, ¿no? Enhorabuena por la charla. De esto último, lo que he entendido es que los microRNAs podrían servir como marcadores de detección temprana
¿O es lo que esperáis vosotros que pueda ocurrir? Eso es lo que nos hubiera gustado con el modelo. Los modelos que Está muy tenemos sí que es una cosa de lo que yo me tiré un poco la columpiada cuando lo presenté y sí, no me sirven para sospechar, simplemente me sirve ya para cuando ya está instaurada la clasificación. Es que eso, el de la charla, como decir, ya puedo entender, está tal, pero no sabía si era No, algo que estáis utilizando. No, de hecho, ahora estamos haciendo cosas para, bueno, estamos haciendo experimentos porque nos gustaría ver si, a ver, una de las dudas que nos quedó, por ejemplo, en los sueros de levos, era si los que tenían población que no tenía calcificación, pero tenían niveles bajos de los microRNAs, iban a ser los primeros en calcificar. Pero eso no lo pudimos hacer, entonces estamos pensando de qué manera poder comprobar eso, hacer un seguimiento con alguno de los pacientes que tenemos y cosas así, porque eso sí que sería lo ideal. Tú que eres más propenso, a ti vamos a fijarnos un poco más. Vale. Y luego los estudios, por ejemplo, con animales, podéis hacer un modelo semejante para evaluarlo, es decir, induzco, Sí. por ejemplo, que se produzca tal y Nuestros modelos son con IRC y siempre los dejamos a tiempo final, quiero decir que los dejamos como 4 meses o así, 4 o 5 meses, lo que sería ir haciéndolos a diferentes tiempos, o incluso estamos mirando ahora si solo da dieta con fósforo alto, bueno, a ver. Induce el cambio fenotípico, pero las células pero no llegan a calcificar, tú no llegas a ver depósitos de calcio, pero sí que, por ejemplo, la alfa-actina se reduce. Entonces queremos ver ahora si es primero el cambio del microRNA a 145 o la disminución de alfa-actina. Porque además nos pasa una cosa muy curiosa, que con nosotros cuando silenciamos los microRNAs, vemos solo diferencias cuando hemos estimulado el cambio con el 3 milimolar de fósforo, pero en cambio siempre se nos producen con el medio normal unas bajadas brutales de alfa-actina cuando le silenciamos el 145. Entonces, si en condiciones normales ya es un protector de la alfa-actina, pues entonces queremos tirar un poco por ahí. Bueno, no sé si tiendo a hablar muy rápido y a veces, si no, vamos, me vuelves a... ver si eso, la gente Claro, lo ideal sería eso, que lo detectaran tempranamente. Cuando ya tienes eso, el cambio fenotípico es previo a que tú tengas la placa de calcio allí en el vaso, pues entonces estaría guay poder llegar ahí. Y, por ejemplo, a mí es que, bueno, es que el tema del 145 me gusta bastante. Se sabe que la vitamina D ayuda a controlar el 145, entonces, no sé, yo estoy pensando ahora en lo siguiente que tengo que pedir, en si mantener unos niveles óptimos de vitamina D, porque sabéis que aquí la mayoría de la población tenemos niveles muy bajos de vitamina D, que estamos muy bajos, pues si mantener unos niveles óptimos nos ayudaría a mantener un nivel normal de 145 y sería protector, bueno, no sé, cosas que... Muy bien. Enhorabuena, Sara. Mucha información, ¿sabes? Pero me ha gustado. A ver, a mí me pilla completamente fuera de juegos todo este tema. No soy experto ni mucho menos. Pero me surge alguna curiosidad, ahora que estabais hablando de los modelos, porque el tema de generación ósea, aplicación vascular, esto va un poco vinculado a la edad, ¿no? Sí. Al envejecimiento. Sí. En ese sentido, ¿tenéis algún tipo de modelo de envejecimiento donde podéis medir o buscar biomarcadores que se asocien realmente a la patología o estreso y no al envejecimiento en sí, ¿sabes? A ver, nuestro modelo es un modelo de envejecimiento acelerado que es la enfermedad renal crónica. Nosotros hacemos nefrectomía 7/8 a las ratas y es el modelo que utilizamos. Tienes algunos problemas porque, claro, estás manipulando mucho, pero envejecimiento no patológico, en el grupo están empezando a hacerlo. Modelos de envejecimiento no patológico. El mío es un envejecimiento patológico. Es que mucho más sencillo. Sé que trabajáis con ratas. Coger ratas más jóvenes y ratas... Sí, eso es lo que están haciendo ahora. Tenemos unas ratas que van a estar 2 años con dieta normal y dieta en fósforo alto y vamos haciendo cortes a diferentes tiempos, sobre todo, no solo sacrificando los animales, que es una brutalidad, quiero decir, estos los hacemos a escalones más grandes, pero sí le sacamos muestras de suero cada poco para ir mirando cosas de microRNAs y así. ¿Y cómo lo miráis? ¿Qué hacéis? ¿Test tipo ELISA? ¿Los microRNAs? No, en general, todos los marcadores. Lo de suelo sí, la mayoría son... Bueno, algunos nos los miran aquí, calcio, fósforo... En bioquímica, no sé cuáles son, calcio, fósforo... Y luego hacemos ELISAs y los microRNAs, pues... En el suero hacemos extracción de trizol, que es lo que nos salía más barato, y al final teníamos la misma eficacia que con columnas y con todo. Muy interesante. Hola, Sara, enhorabuena. Yo te quería preguntar un poco al hilo de lo que decía Ramón, si estos microRNAs se modulan con el tiempo, con la situación, porque parece que es como una vez que el hecho ya está instaurado, ¿no?
que si tenéis algunos datos, bueno, aunque ya has comentado que eso. No, pero Y la otra cosa era si tenéis idea de qué regulaba, porque eso a lo mejor también te puede... sí, no los he puesto aquí, pero el 145 tiene como diana la alfactina y además espera, ¿cómo es la historia? Cuando inhibo el 145, se me inhibe mucho la alfactina, que es la que tiene el fenotipo contráctil de las células de músculo liso vascular. Entonces, y además cuando lo inhibo también me sube mucho el RANX2, que es el marcador FELTEN de calcificación. Entonces, algunas de esos días, pero esos ya estaban descritas. Y luego lo que sí quería comentar, con los ratones las artillas de los ratones que me prestasteis un día a vosotros para probar, que es otro modelo de calcificación completamente distinto al nuestro, que no tiene fósforo alto, solo probé muy pocos, pero un 20% de ellos desarrollan calcificación vascular, que eso es muy, quiero decir, los ratones son muy resistentes a la calcificación, pero ya tenían con ese modelo de calcificación bajadas en la alfactina y bajadas en el microRNA 145. Que no solo en nuestro modelo, que en otro modelo, bueno, era un estudio, quiero decir, fueron 4 ratoncillos, pero apunta por ahí la cosa. Perdón, al hilo de lo que comentaba, menos microRNA más expresión, no menos. El microRNA. Espera, es que... Menos microRNA, tienes menos silenciamiento, tienes más expresión de la residente. Eso, me lié, perdona. Sí, cuando lo sobreexpreso, perdón. Ah, cuando haces estudios de sobreexpresión. Perdón. Me pasa siempre que el inhibidor me lía mogollón y a veces me lo tengo hasta que escribir yo misma. Perdón. Una curiosidad, o sea, desde la ignorancia total y absoluta. Normalmente la calcificación vascular la ves asociada a cuando hay esos fallos renales, ¿no? Sí. Pero después los mecanismos son bastante parecidos a los marcadores que enseñas con los de osteoporosis. Sí. Entonces ahí tengo 2 preguntas. Una es, ¿hay correlación entre, o sea, que coexisten la... Sí, en la población general y de manera acelerada eso los podemos... Los microRNAs que estás mirando, ¿serán específicos de calcificación vascular o habéis mirado si también serán en osteoporosis? Porque creo que también queréis buscar... Sí, no correlacionaron con la pérdida... Hombre, yo prefería que fuera específico de la calcificación, me gustaría más, pero sí que hay algún trabajo que ven que el 145 está en hueso, no es como biomarcador, pero que sí que tiene alguna función en el hueso, pero no queda muy claro. Yo igual depende un poco, date cuenta que la calcificación en la arteria es lo raro, es decir, el hueso calcifica de por sí, lo raro es que calcifique. Entonces nos pasa un poco, por ejemplo, con las expresiones de RANX2. En el RANX2 que se marcado de calcificación, para ver una expresión alta en el vaso, tienes que ser mucho de nivel para ver si es una expresión intermitente. Lo puedes ver es parte del cambio de la vacuna que siempre lo dejamos. Claro, pero que entiendo que lo que queréis sería tener el marcador específico de calcificación vascular. Exacto, lo ideal sería que no se confundiera con la osteoporosis o la y para la población mundial, digo, la población renal, un daño renal más. Sí. María, sigo dándole vueltas, sí. Cuando sobreexpreso aumentan las alfactina. Pues nada.